vamos a empezar ya el capítulo, el tema de genética molecular. Vimos, ya dejamos atrás el capítulo de citogenética, donde vimos todos los cromosomas, tal, y las anomalías cromosómicas, obviamente los síndromes más frecuentes, las trisomías y qué tal. Ahora vamos a mirar de qué forma las moléculas son las que permiten precisamente la expresión de la información genética. Y obviamente vamos a ver cómo si allí hay algún problema, algún error, eso se va a traducir en un error en el individuo. Como seres vivos, pues siempre todos estamos formados de células. Estas células, pues como vieron ustedes en biología celular y en todas las otras materias de biología que han visto, y lo vimos en los primer capítulos, cuando vimos teoría celular, pues la célula es la unidad funcional de los seres vivos y obviamente que la función de reproducción también la vamos a hacer a nivel celular. En la célula tenemos una organela, ya la vimos, encargada de la reproducción, que es el núcleo en donde está contenida la información genética. Esta es la cromatina sexual que se condensa para formar los cromosomas. Cromatina que está formada, ya lo vimos, de proteínas y de DNA, ácido desoxirribonucleico, DNA, que constituye la información genética. Entonces, realmente la información genética es esta molécula, una molécula bioquímica que es capaz de guardar ahí la información para decir todo acerca de lo individuo, cómo va a ser su estructura, alto, moreno, buen mozo, de ojos cafés, etcétera, y cómo va a ser su función, que el cerebro piense, que el hígado produzca bilis, que el pulmón respire, etcétera. Todo está entonces codificado allí en esa molécula. Vemos allí cómo efectivamente esa información genética, ya lo vimos, se condensa para formar los cromosomas y esto es lo que le vamos a pasar a nuestros hijos realmente, los cromosomas para que ellos la expresen y entonces ya esa expresión de esa información genética dada por la interacción de la información genética de la madre y la información genética del padre es la que da cuenta de la estructura y función del nuevo ser. Decimos la información genética es el DNA, una molécula que vamos a ver ahora y que ustedes la conocen. DNA es una macromolécula, un polímero muy importante, tiene la información genética, está confinada al núcleo, de ahí no puede salir del núcleo porque pues tiene problemas, si pasa por el citoplasma, de pronto lo pueden dañar, hay muchas enzimas ahí, hay agentes que le pueden ocasionar daños y obviamente no se puede dañar porque si esta información genética se daña, el nuevo ser va a tener problemas. ¿Ven? Entonces por eso está confinada en el núcleo, protegida por la membrana nuclear y de ahí no la dejan salir, solamente va a salir su expresión. Por el otro lado, aquí está la información genética y realmente la información genética no se expresa como tal, sino que tiene una expresión que permite precisamente reflejar lo que ese código tiene en estructuras y en función. Entonces, quienes se encargan de expresar la información genética son las proteínas. Tenemos en el cuerpo humano aproximadamente 100.000 proteínas que dan cuenta de la estructura del ser humano. Tenemos una estructura básica común, donde tenemos una cabeza, un cuerpo, un tronco, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores, cada una con 5 dedos, etcétera. Una cara con los ojos al frente. Usted va a decir, profe, ¿por qué dice que ojos al frente? Todo el mundo, sí, nosotros sí, pero muchas especies tienen los ojos laterales, a los lados y lado de la cara, no al frente. 2 orejas al lado y lado de la cara, el del cráneo. ¿Y por qué dice? Pues porque hay muchas especies que no tienen las orejas ahí, sino que las tienen en la parte superior. ¿Ven? Entonces la estructura que tenemos es una estructura general. O sea que vamos a tener una información genética, perdón, que da cuenta
de la estructura general del individuo y es lo que llamamos una información genética compartida, una información genética que es igual para todo mundo, una información genética conservada, es igual para todos. Entonces, por eso todos tenemos la misma conformación, y todos tenemos la misma estructura de la insulina, por ejemplo, ¿ves? Entonces hay una información genética que es igual para todos los seres humanos. Pero asimismo hay una información genética que es particular. Por eso es que uno tiene los ojos azules, el otro los tiene café, uno tiene los ojos rasgados, el otro más redondeados, etcétera. Todas las características que tenemos y que obviamente a vuelta de ojo, es decir, con solo mirar el individuo, ya podemos decir este es tal, este fulano es tal, este es tal. ¿Por qué? Porque tienen una información genética que es propia de cada uno. Ahí si yo miro esa información genética, pues va a ser diferente y por eso tenemos rasgos y características diferentes. Todo eso contenido en el DNA y expresado en forma de proteínas. Ahí está. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Ya dijimos, teníamos el DNA confinado al núcleo, no puede salir. El otro problema que tenemos es que en la organela donde se sintetizan las proteínas, ¿qué es cuál? El retículo endoplasmático. Parcialmente. ¿Cuál? El ribosoma. Los ribosomas, que pueden estar en el retículo endoplasmático rugoso, pero los ribosomas se encargan de sintetizar la proteína. ¿Y cuál es el problema? Que los ribosomas no saben leer DNA. No saben leer DNA. Entonces, fíjense que es como si tuviéramos un libro que necesitamos para esta clase, suponiendo pues que estuviéramos todos ahí en la universidad. Y el libro estuviera en la sección de reserva, o sea, no lo dejan sacar de la biblioteca. Y segundo, el libro está escrito en chino. Entonces ahí estamos fregados. Nosotros no sabemos leer chino, por lo menos yo no sé leer chino. Entonces, ¿qué nos toca hacer para suplir este problema? ¿Conseguir otro libro que esté traducido? Puede ser, pero como no existe y no ese, todos los tenemos en forma de DNA, todo está en forma de chino. Lo que dice el compañero puede ser después, cuando ya interpretamos cuál es la información genética que hay allí. Pero por ahora nos tocaría conseguir un mensajero. Digamos así, en nuestro ejemplo, como un traductor. Una persona, el libro no lo dejan sacar, entonces ¿qué le toca hacer a la persona? Ir a la biblioteca, tienen que ir a la biblioteca, leer lo que dice en el libro, y obviamente él lo va a leer en chino, y venir hasta el salón de clase y decirnos qué dice ese libro en castellano. Es decir, en un idioma que yo pueda entender. ¿La pillaron? Entonces aquí tengo lo mismo. Vamos a necesitar una molécula que se sintetice tomando como base la información del DNA, que salga de ese núcleo, se vaya al ribosoma y se la presente al ribosoma en un idioma que él sea capaz de leer para poder sintetizar entonces las proteínas. Esa molécula es entonces el RNA mensajero. Y ahí tenemos el flujo de la información genética. La información genética del DNA se copia al RNA, que luego se va a copiar en forma de proteínas. ¿De acuerdo? Esto también se conoce con el nombre de dogma central de la biología. Aquí tengo el DNA. El DNA es una molécula química muy particular porque es la única
única molécula bioquímica capaz de reproducirse por sí sola, lo vamos a ver en la próxima clase, es el fenómeno más grande que explica la vida. Ella se reproduce por sí sola, o sea que es capaz de hacer síntesis de DNA. La síntesis de DNA tomando como base el DNA se llama replicación. Replicación. La síntesis de RNA tomando como base el DNA se llama entonces transcripción. Y fíjense lo que yo dije, se sintetiza RNA tomando como base el DNA. ¿Y por qué lo recalco? Porque muchas personas simplemente dicen que el DNA se convierte en RNA y eso es totalmente falso. El DNA sigue siendo DNA, lo único es que de acuerdo con su secuencia voy a hacer RNA mensajero. Y la síntesis de proteína, o sea, sintetizar proteínas tomando como base la información del RNA mensajero, pues se llama entonces traducción. Y ese es el dogma central de la biología, que nos explica el flujo de la información genética y la forma como se expresa la información genética. DNA que se sintetiza a partir de DNA, replicación, RNA que se sintetiza tomando como base el DNA, transcripción, y proteínas que se sintetizan tomando como base el RNA mensajero, que se llama entonces traducción. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, bien. Esto está muy de moda hoy en día, porque precisamente muchas estrategias de diagnóstico y de terapéutica de la pandemia del COVID-19, pues se basan en poder inhibir cualquiera de estos procesos en este virus. ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos entonces a ver la estructura íntima de los ácidos nucleicos. Lo primero que vamos a definir es la naturaleza química de los ácidos nucleicos. Y vamos a decir que los ácidos nucleicos son polinucleótidos. ¿Qué quiere decir polinucleótidos? Poli, muchos, nucleótidos, nucleótidos. O sea, una molécula que está formada por muchos nucleótidos. Esa es la estructura y la naturaleza de los ácidos nucleicos. Ah, se me olvidaba decirles cuál es. Entonces, aquí tenemos, se me olvidó esto, aquí tenemos DNA, ácido desoxirribonucleico, y RNA, ácido desoxirribonucleico. Por lo tanto, estos dos ácidos que se sintetizan en el núcleo y cumplen la mayoría de sus funciones en el núcleo son los que se llaman ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. ¿Ves? Están en inglés las siglas porque las siglas internacionales pues se usan en inglés. ¿Sí? No usamos siglas internacionales en castellano, pues ya quisiéramos. Si usted va al laboratorio y el médico le ordenó una prueba de TSH, pues usted va y dice TSH. ¿Qué quiere decir TSH? ¿Quién dijo? ¿Se fueron todos? ¿Tirotropina? Sí, tirotropina, también ¿cómo se llama? T, Creo que Hormona tiroides. estimulante de la tiroides. T de la tiroides, S de estimulante y H de hormona. Hormona estimulante de la tiroides, TSH, ¿ya? Si usted lo coloca en español, le quedaría HET, hormona estimulante del tiroides. Vaya usted al laboratorio, cualquiera que sea, Ángel, Genomics, el que quiera, y dice, vengo a que me tomen una prueba de HET. ¿Qué le dicen? No saben qué es. Que no saben qué es exactamente.
que no saben qué es. Entonces, ahí está la cosa. Por eso siempre nosotros hablamos de DNA, RNA. En las siglas internacionales, ADN quiere decir adenosíndinucleótido. Pero bueno, lo colocan en español también y nos dicen ADN, perdón, y entendemos que nos están hablando del DNA. ¿Cierto? ADN también es un periódico muy famoso, una casa de modas, bueno, muchas cosas. Pero entonces ahí está. Entonces ahora sí vamos a ver la estructura de los ácidos nucleicos, es decir, la estructura del DNA y del RNA. Ya decimos son polinucleótidos, o sea, muchos nucleótidos pegados entre sí. ¿Y qué es un nucleótido? Pues una molécula que está formada por una base nitrogenada, cualquiera sea, por una molécula de azúcar, cualquiera sea, y por lo menos por una molécula de fosfato. Entonces, base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato me forma un nucleótido. ¿Sí? Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, del tipo de las purinas o el tipo de las pirimidinas. Las bases nitrogenadas purínicas o púricas tienen un anillo heterocíclico doble, aquí está, este anillo y este otro anillo, en donde voy a tener nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5, nitrógeno 7, carbono 8, nitrógeno 9. Ahí está, ¿ves? Este es el anillo básico de purina y la base nitrogenada específica va a determinarse por los sustituyentes que tengan en sus átomos de carbono. Esta, por ejemplo, entonces miramos, ¿qué sustituyente tiene? En el carbono 6 tiene un grupo amino. Entonces decimos 6-aminopurina. Y esa va a ser entonces la adenina. La base nitrogenada adenina se encuentra tanto en el DNA, en la molécula de DNA, como en la molécula de RNA. ¿De acuerdo? Esta se llama la guanina. Carbono 2, un amino. Carbono 6, un oxígeno. Entonces quedaría 2-amino, 6-oxopurina. Y esa es la guanina que se encuentra también tanto en el DNA como en el RNA. Bueno, pasamos a las pirimidinas. Las pirimidinas tienen un anillo heterocíclico sencillo. Mire que tienen solo un anillo. Nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y también el tipo de base nitrogenada pues va a depender de los sustituyentes. Esta que tiene en el carbono 2 un oxígeno, en el carbono 4 un amino. Entonces digo 2-oxo, 4-amino, pirimidina y esa será la citosina. Citosina que la encontramos tanto en el DNA como en el RNA. Timina. Carbono 2, un oxígeno, carbono 4, un oxígeno y carbono 5, un grupo metilo. Entonces, ¿qué vamos a decir? 2,4-dioxo, 5-metil pirimidina. Y esa es entonces la timina, que se encuentra exclusivamente en el DNA. ¿Por qué creen que enfatizo tanto en que es timina? Digan. ¿Se durmieron? ¿Aló? No, profe, no sé. ¿Quién otro no sabe? ¿Cómo a qué les parece timina? A la tiamina. Exactamente. Se parece mucho a la tiamina e incluso por ahí hay un libro que yo les mandé una carta diciéndole que eso estaba malo porque todo el tiempo decía tiamina. Tiamina es una vitamina del complejo B que no tiene nada que ver aquí con la información genética. Entonces tienen que tener muy cuidado que no se vayan a equivocar y no vayan a decir tiamina en lugar de timina. Bueno. Y por último
en donde tengo dos oxígenos, 4 oxígenos, no más, le hemos quitado el metilo aquí, entonces me queda 2,4-dioxopirimidina, que se da la molécula de uracilo. El uracilo se encuentra exclusivamente en el RNA, así como la timina se encuentra exclusivamente en el DNA. En el DNA, timina, y en el RNA, uracilo. Bien. Bueno, entonces, segundo componente del nucleótido, la molécula de azúcar, la molécula del carbohidrato. El carbohidrato puede ser uno de los dos tipos que están allí, es decir, ribosa o 2-desoxi o deoxirribosa. Ribosa o 2-desoxirribosa. Tienen una estructura molecular muy parecida. Esta es la ribosa, una pentosa, es decir, 5 átomos de carbono, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, unidos entre sí. Bueno, y la siguiente entonces es la 2-desoxirribosa. Aquí tenemos entonces carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, y vemos que cada uno tiene su grupo hidroxilo. Aquí también, miren, hidroxilo, hidroxilo, hidroxilo. Este hidroxilo el 4 que formó este anillo hemiacetal y este otro hidroxilo. Y aquí tenemos entonces en la 2-desoxirribosa hidroxilo, hidroxilo, el hemiacetal hidroxilo, este hidroxilo, pero en el carbono 2 no tiene oxígeno, tienes una H sola. Entonces, como en el carbono 2 le falta el oxígeno, se llama 2-desoxirribosa. Desoxi cuando le falta algo a alguien, ¿verdad? Usted dice, no, este man está descapitalizado, pues que no tiene plata, ya está. No, Cristóbal, que no se conecta a las clases, él es muy desaplicado. Benjamín, que se conecta pero no pone cuidado, ese es muy desatento, ¿ves? Entonces, des quiere decir sin. Aquí está, una ribosa sin oxígeno se llamará 2-deoxirribosa. La ribosa la encontramos exclusivamente en el RNA, de ahí la R del RNA de ribosa. Y la desoxirribosa la encontramos exclusivamente en el DNA, de ahí la D del DNA, que es desoxirribonucleico. Entonces, esos son los dos tipos de azúcares. Y este es el grupo fosfato. El grupo fosfato es la sal ácida del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el H3PO4 y obviamente este viene a constituir su sal ácida. Es decir, que ha perdido sus hidrógenos y tiene carga neta negativas. Y esto pues le confiere precisamente a los ácidos nucleicos esa característica de tener carga neta negativas. Y esta propiedad de tener carga neta negativa se usa mucho en el estudio de los ácidos nucleicos, porque puedo realizar electroforesis. Ustedes saben, electroforesis es someter una molécula al campo eléctrico. El campo eléctrico tiene un polo positivo y un polo negativo, o sea que si este tiene carga neta negativa, él va a migrar hacia el polo positivo. Y la velocidad con que lo haga, pues va a depender del tamaño de la molécula que coloque. Las más pequeñas se van más rápido, las más grandes se van más tarde. Entonces ahí puedo separar identificar genes e identificar trozos de moléculas de nucleótidos. Esto se usa mucho hoy en día y es el principio de muchas pruebas que vamos a ver, PCR, secuenciación, tal, que lo vamos a ver con más detalle, pero que todas hacen electroforesis. Ya hoy en día hacen electroforesis capilar, que es mucho más rápida y inmediatamente la lee el ordenador a través del láser. Entonces ya eso es otra cosa distinta, pero ahí mismo se puede hacer. Y el concepto es el mismo. Los ácidos nucleicos son negativos,
migran al polo positivo y el que más rápido llegue va a ser el más pequeño. El que más se demore es porque es el más grande. Entonces yo puedo identificar segmentos y mirar cómo está eso para hacer estudio de mutaciones en otros tipos. Muy bien. Entonces ya tenemos los tres componentes de un nucleótido. Vamos a irlos enlazando. Al primero que vamos a enlazar es la base nitrogenada con la molécula de azúcar. La unión entre la base nitrogenada y el azúcar se llama nucleócido. Nucleócido. Se unen por este enlace, que es un enlace glicosídico. Base nitrogenada más azúcar por enlace glicosídico me forma entonces el nucleócido. Los nucleócidos se nombran... ¿Puedes repetir esa parte, profe? Qué pena. ¿Perdón? ¿Puedes repetir esa parte? Qué pena. ¿En cuanto a qué? Lo del nucleócido. Habías dicho que primero un nucleótido está formado por un carbohidrato, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Entonces, cuando todo eso se une y forma un nucleócido... Yo nunca he dicho eso. Qué pena me da, te desconcentraste. El que está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato es un nucleótido. Sí, yo dije nucleótido, profe. Y este es un nucleócido con S. O sea que el nucleócido no tiene grupo fosfato. ¿La pillaste ya? O sea, el nucleócido es carente de núcleo fosfato. Exactamente. Son simplemente la base nitrogenada y el carbohidrato, unidos por un enlace glicosídico. Y van a tomar el nombre de la base nitrogenada que lo forma. Esta es la adenina con la ribosa. Esto se va a llamar adenosina. Miren que termina en osina. Esta es la guanina con la ribosa. Se va a llamar guanosina. Si esta fuera desoxirribosa, se llamaría deoxiadenosina. Si esta fuera desoxirribosa, se llamaría deoxiguanosina. ¿Ven? Ahora, en las timidinas... ¿Tenía un nombre? Ah, perdón. ¿Viste que el enlace tenía algún nombre? Glucosídico. Ahora, en las pirimidinas ya no terminan en osina, sino en idina. Si esta es entonces la citosina con la ribosa, se va a llamar citidina. Si es el uracilo con la ribosa, se va a llamar uridina. Si fuera la timina con la ribosa, se llamaría timidina. Entonces ahí están los nucleócidos. Ahora, ¿qué voy a hacer? A estos nucleócidos le pego un grupo fosfato. Y ahora sí, entonces, base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato se va a llamar nucleótido. ¿Y cómo los voy a nombrar? Pues de acuerdo con el nucleócido y con el número de fosfatos que tenga. Entonces, este nucleócido, ¿cómo dijimos que se llamaba? Adenina con ribosa. Pues dijimos que se llamaba adenosina. Y tiene un grupo fosfato, entonces voy a llamarlo adenosina mono, que quiere decir uno, fosfato. Adenosina monofosfato, que se conoce con la sigla de AMP. Si le coloco otro fosfato, me va a quedar entonces la adenosina con 1 o 2 fosfatos. Entonces ya se va a llamar adenosina difosfato, porque tiene 2. Y si tiene 3, entonces adenosina con 1, 2, 3 fosfatos se va a llamar adenosina trifosfato, el famosísimo ATP. ¿Ven? Entonces ahí están los nucleótidos de adenosina, de guanina, guanosina monofosfato, guanosina difosfato, guanosina trifosfato, de uridina, uridina monofosfato, uridina difosfato, uridina trifosfato, de citidina, citidina monofosfato, citidina difosfato y citidina trifosfato, y la timidina, que sería timidina monofosfato, timidina difosfato y timidina trifosfato, TTP. ¿Correcto? Vamos a pegar entonces estos nucleótidos para formar ácidos nucleicos. Primero que vamos a formar el ácido ribonucleico, RNA. Voy a formar nucleótidos polinucleótidos uniendo un nucleótido al otro.
Ya sabemos, aquí en el carbono 5 tiene su grupo fosfato, unido por un enlace éster. Y ahora este otro nucleótido supersecuente tiene también aquí su carbono 5 con su fosfato, pero el carbono 3 está libre. Entonces, al estar en contacto con este, aquí va a formar este enlace que se llama también un enlace éster. O sea que este nucleótido va a quedar unido a este otro a través de esta unión que se hace con un fosfato que se llama entonces enlace fosfo por el fosfato, diéster porque tiene dos enlaces éster que los está pegando. Entonces, con los enlaces fosfodiéster, yo puedo formar largas cadenas de nucleótidos, larguísimas cadenas de nucleótidos, una detrás de otra, de cientos de nucleótidos, y así será entonces la estructura de los ácidos nucleicos. Este que tenemos aquí, entonces, ¿qué tiene? Tiene adenina, citosina, guanina y uracilo. Si tiene uracilo es porque es RNA. El azúcar, miren, es la ribosa, o sea que esto es un polinucleótido de RNA. Tenemos en el organismo, en nuestras células, 3 tipos de RNA. 3 tipos de RNA. El primero, el RNA mensajero que acabamos de hablar nosotros, que es el que encarga de copiar al DNA para permitir la síntesis de proteína. Es una cadena lineal sencilla. Aquí está, cadena lineal sencilla. Base nitrogenada, citosina, adenina, guanina, uracilo, porque es RNA, azúcar, ribosa. Y miren, no hay más sino una cadena lineal sencilla. Tenemos el RNA transportador, que es el que se encarga de leer el RNA mensajero e ir pegando los aminoácidos para hacer la síntesis de proteína. Entonces, ¿cómo se estructura? Unos segmentos de cadena lineal sencilla, un segmento de cadena lineal doble y unos segmentos que están así, en bucles, ¿sí? Que se conocen con el nombre en inglés, obviamente, de loops. Así se llama cuando van a la rueda de Chicago, ahí a la feria de atracciones, pues hay una feria de esas que se llama el loop, porque es exactamente una reata de esas, un bucle. Correcto. El loop más importante es el loop anticodón, que es el que se encarga de leer el RNA mensajero. Él aquí acopla, lo vamos a ver más adelante cuando veamos síntesis de proteína, él se aparea, se acopla al codón. Si está bien, si se acopla bien, entonces ¿qué hace? Pega este aminoácido. O sea que son específicos. La secuencia del loop anticodón debe ser específico con su aminoácido para que coloque ese aminoácido específico en el sitio que le corresponde. Bueno. Por último, el RNA ribosomal, que es un RNA estructural y funcional del ribosoma, está siendo parte estructural del ribosoma. Aquí está, mire, más complejo, tiene segmentos de RNA de cadena sencilla, como esto que estamos viendo aquí. Tiene segmentos de RNA de cadena doble, como este que vemos aquí, esto que vemos aquí. Y tiene múltiples loops, 1, 2, muchísimos loops. O sea que el RNA ribosomal está formado por RNA, obvio, de una conformación que le permite tener RNA de cadena sencilla, RNA de cadena doble y múltiples loops. Y ahí están los 3 tipos de RNA. Entonces, RNA mensajero, cadena lineal sencilla, RNA transportador, cadena lineal sencilla, cadena lineal doble, 4 loops, y RNA ribosomal, cadenas lineales sencillas, cadenas lineales dobles y múltiples loops. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ya vimos la estructura del RNA. Vamos a ver entonces ahora la estructura del DNA, ácido desoxirribonucleico.
Es una estructura semejante, pero mucho más novedosa. ¿Sí? Esta señorita se llamó en vida Rosalind Elsie Franklin, del King's College de Londres. Era una biofísica. Ella fue quien aisló el DNA de unos microorganismos, lo purificó y le tomó fotografías con difracción de rayos X. Aquí tenemos la fotografía que más se usó para interpretar estos datos. Sí, la fotografía 59, muy importante. Si quieren yo se las presto para que la enmarquen, la pueden colocar ahí en la sala, en el comedor de la casa, muy linda. Y a partir de esa fotografía, pues dilucidaron la estructura química de este DNA. ¿Sí? Rosalind Franklin hoy en día se considera una líder de los movimientos feministas, porque se imaginarán ustedes que en esta época ella iba a la universidad y era biofísica. En ese momento, en esa época, no era costumbre que las mujeres fueran a la universidad. Bueno, iban a limpiar los pisos, a hacer los cafés y toda esa vaina. Afortunadamente eso cambió, pero Rosalinda fue una de las pioneras en la liberación femenina, que se llamaba para entrar a una universidad. 58 añitos, claro, se murió de cáncer de ovario por andar jugando con los rayos X. Cuando les entregaron el premio Nobel, ella ya estaba muerta. Hay muchos que dicen pues que no le entregaron el premio Nobel que porque era mujer, que no sé qué, que no sé qué, pero la realidad es que nunca han dado un premio Nobel póstumo. Siempre tiene que estar en vida. Al único que se lo entregaron después de muerto, hace como 1 o 2 años, fue un investigador norteamericano, pero él le dio un infarto, se murió después de que le anunciaron que se lo había ganado. Entonces, por eso se lo entregaron. Del resto no andan. Entonces, por eso hay que poner las pilas que nos lo den así en vida, como dice el gran filósofo colombiano. Bueno, bien, estos señores pues son los que publicaron y dilucidaron pues con base en esas fotografías la estructura del DNA. Francis Crick, ¿sí? Del Instituto de Biología Molecular de Cambridge, pero en el Reino Unido. James D. Watson, ¿sí? De la Universidad de Harvard, en Cambridge, pero ahora sí Estados Unidos. Y Maurice Frederick Wilkins, que era la Universidad de Londres, precisamente el jefe de Rosalinda. ¿Ven? Ellos dos publicaron solitos el artículo en 1953, ahí está. Aquí vemos a Watson y a Crick. Aquí vemos el modelo que ellos hicieron, como lo ven ahí, fue un modelo que realizaron utilizando elementos de laboratorio, pinzas, soportes, tal. En ese tiempo obviamente no habían computadores, no habían programas de simulación ni nada de esas cosas como para decir, ay, ¿por qué no hicieron un diagramita más efectivo? Pues no había medios. Ellos mismos lo publicaron, como les digo, en 1953. Ahí está, estructura molecular de los ácidos nucleicos, una estructura para el ácido nucleico desoxirribosa. Nosotros queremos sugerir una estructura para la sal del ácido desoxirribonucleico DNA. Esta estructura tiene hallazgos novedosos que son de considerable interés biológico. Imagínate tú, pues con ese interés biológico, pues nada más y nada menos que cambiaron todos los conceptos de la biología y dieron lugar al nacimiento de la genética molecular, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Ya cuentan ellos que Pauling y Corey estaban trabajando en un modelo, pero estos dos, Pauling y Corey, dijeron que eran una triple hélice, ahí la embarraron. Pero bueno, esto sí, de acuerdo con todo lo que dijeron, pues publicaron aquí cómo era la estructura. Miren el dibujito que ellos presentan, pues que un niño hoy en día de 3 años del pre-kinder lo hace mucho más bonito, pero bueno, ese fue el que publicaron.
Nosotros fuimos estimulados por el conocimiento de la naturaleza corporal de resultados experimentales no publicados, ideas del doctor Maurice Hesprong Wilkins y del doctor Rosalind Elkins Franklin, doctora Rosalind Elkins Franklin. Las feministas se enojan cuando leen este artículo, por eso. Solamente la mencionaron a los dos. Claro que a Winsky también le dieron el premio Nobel. Por ahí hay un libro que se llama La doble hélice, que lo escribió Watson. Y menciona tangencialmente a Rosalinda. Hoy en día todo apunta a que quien, como les digo, aisló el DNA, lo purificó y le tomó las fotos fue Rosalinda. Y ella le sugirió, al parecer, a Crick cómo era la estructura. Cuentan las malas lenguas, los chismosos, que ellos como que tenían ahí un enredo. Y en medio de los enredos le contó a Crick y Crick le contó a Watson y entonces publicaron. Ya, se ganaron el premio Nobel. Es el artículo científico más referenciado de todo el mundo, ese que están ustedes viéndolo ahí, que lo van a leer, entonces lo voy a mandar para que lo lean, y es el premio Nobel que entregaron más rápidamente, o sea, entre el año que hicieron la publicación en el 53 y le entrega el premio en el 62. Muy bien. El DNA, pues ácido desoxirribonucleico, también es un polinucleótido, o sea que también se van a unir las moléculas de nucleótido por enlaces fosfodiéster. Aquí está. Un nucleótido, otro nucleótido, un fosfato, dos enlaces éster. La única diferencia es que esta vez tenemos ribosas y ya está. Voy a formar entonces una larga cadena también de nucleótidos, pero en este caso bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, timina. Y el azúcar, como lo ven aquí, desoxirribosa. O sea, por eso es ADN. Este ADN no es una cadena lineal sencilla, sino que por el contrario es una cadena doble. Una cadena doble. Aquí ven una cadena que va en un sentido y la otra cadena que va en el otro sentido. Por eso se dice que son cadenas antiparalelas. ¿Correcto? Ahí está el apareamiento de las bases. La citosina se une a la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. La adenina con la timina se aparea mediante 2 puentes de hidrógeno. Ahí se van sucesivamente. Aquí podemos ver con detalle la unión. Aquí está. Estos son los puentes de hidrógeno. 1, 2, 3 en guanina citosina y este son 1, 2 en timina adenina. Aquí vemos muy bien entonces cómo este apareamiento queda en la mitad de la molécula. La molécula tiene más o menos siempre el mismo grosor debido a que siempre van a quedar 3 anillos. 2 de las purinas, 1 de la pirimidina, 2 de las purinas, 1 de la pirimidina. ¿Ves? Y en la parte más externa, entonces, el azúcar y externo, el grupo fosfato. Aquí vemos bien el apareamiento, como les decía. Aproximadamente 3 unidades Armstrong entre cada uno y un grosor de 10.8 unidades Armstrong del par de bases. Por eso es que se ve muy bien ahí que tengo una purina pegada a una pirimidina. Si fueran 2 purinas, pues me quedarían 4 anillos, la cadena sería más ancha. Si fueran 2 pirimidinas, me quedarían más angostos, 2 anillos solamente, la cadena fuera más angosta también. Pero no, como siempre van una purina pegada a una pirimidina, pues los anchos son más o menos iguales de 11 unidades Armstrong. Obviamente, si yo tengo una secuencia, entonces yo puedo averiguar la secuencia de la otra cadena. Y esto lo usamos hoy en día precisamente para secuenciar y para hacer muchas pruebas de biología molecular. Secuenciación, simplemente yo tengo una cadena y fácilmente puedo tener la secuencia de la otra cadena.
Estas dos cadenas se enrollan una en torno de la otra, formando entonces una doble hélice, como lo vemos aquí en este dibujo, semejante al de Watson y Crick, pero un poco más elaborado, en donde ya vemos pues entonces las medidas. Aquí tenemos las medidas, tengan la amabilidad, va mirando las medidas, ya las vamos entonces a repasar. ¿Tienen bien referenciadas las medidas? Entonces, ¿qué tenemos? Un par de bases se distancian del otro par de bases en 0.34 nanómetros. ¿Correcto? En una vuelta completa de la doble hélice, aquí tenemos surco mayor, surco menor, en una vuelta completa, entonces miden 3.4 nanómetros, lo que quiere decir que tenemos 10 pares de bases en una vuelta, porque obviamente entre uno y otro tengo 0.34, pues si tengo 3.4 son 10. Y lo que quiere decir que cada par de bases entonces se gira con relación al otro 36 grados. 36 por 10, 360. Entonces ahí están las medidas de la estructura del DNA. El grosor total de la cadena, 2 nanómetros. Grosor de la cadena, 2 nanómetros. Distancia entre pares de bases, 0.34 nanómetros. En una vuelta, 3.4 nanómetros, lo que quiere decir que acomodamos 10 pares de bases y que cada par de bases gira con relación a la otra 36 grados. ¿Pueden ver allí la estructura? Entonces, esto sí es un diagrama computado, un modelo computado, es un programa que se llama Chemie, se escribe Chemie, y que nos permite, pues aquí no lo hago porque están pues simplemente la imagen girando, pero en el programa me permitiría girarla para un lado, girarla para otro, detenerla, etcétera, jugar con la imagen. Y entonces aquí, como vemos, surco mayor, surco menor. Aquí vemos que entre este par de bases y este base es 0.34 nanómetros. Vemos que este par de bases gira correlacionado a esta otra 36 grados. Aquí vemos que los fosfatos, que son estos rojitos, están en la parte más externa. Esto está en la parte más externa. Estamos viendo que la molécula del azúcar queda perpendicular al plano de la pantalla. Aquí lo vemos muy bien. Miren la molécula del azúcar. Esperemos que corra. Mírenla aquí. Se ve el pentágono del azúcar. Y vemos entonces que las bases nitrogenadas no se ven. ¿Por qué no las vemos? Pues porque están acostadas. Están acostadas como los escalones de una escalera en caracol. Ellas están aquí acostaditas, es decir, perpendiculares al plano de la pantalla. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta no se les va a ver sino el filo, no se les va a ver sino el canto. ¿Correcto? Entonces, a la estructura del DNA. La pregunta ahora, ¿cuál es? Pues aquí tengo mi estructura, no sé por qué esta salió negra, que es a color. Aquí tengo yo mi estructura, aquí lo estamos viendo muy bien, grupo fosfato, azúcar, una base nitrogenada, las otras que están acostadas, me dan toda esta estructura que tenemos de polinucleótido. Y la pregunta, ¿cuál es? Decimos, la molécula del DNA es la información genética. Entonces, ¿dónde está allí la información genética? ¿Aló? Escucho.
¿Aló? ¿Se fueron? ¿Aló, aló? Alguien que me diga si estoy hablando, ¿me están escuchando o están desconectados? Sí, profe, aquí estamos. Ah, ya me estaba poniendo nervioso. Dije, yo hablando y hablando aquí solo. ¿Quién me dice una idea? En este momento la imagen del... ¿Quién me da una idea? ¿Aló? Bueno, ¿nadie me habla? ¿Aló? Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, ¿podría repetir la pregunta? Que ¿en dónde se encuentra la información genética en la molécula del DNA? En los ácidos nucleicos. El DNA es un ácido nucleico. ¿En los nucleótidos? ¿En qué parte de los nucleótidos? ¿En las bases nitrogenadas? ¿En qué parte de las bases nitrogenadas? No, profe, realmente no. Bueno, pónganle cuidado. La información genética se encuentra en la secuencia lineal de las bases nitrogenadas que conforman el DNA. Secuencia de las bases nitrogenadas. Es como si yo les pregunto, ¿en dónde se encuentra la información de una palabra? Como decía Pacheco, en la secuencia de las letras. Pacheco, dame la A. Entonces yo tengo una palabra de 4 letras. A, M, O, R. ¿Qué dice? Amor. Y al tener yo esas 4 letras en esa secuencia, inmediatamente yo sé qué significado tiene. Cuando digo amor, pues pienso inmediatamente en aquel o aquella y ya secreto adrenalina y no sé qué tal todo. Ya está, amor. Pero fíjense que si yo le pongo R-O-M-A, son las mismas letras, pero la secuencia ha cambiado, ya queda Roma. Pues Roma es muy romántico, pero no es lo mismo que el amor, ¿verdad? O le puedo poner O-M-A-R, me queda Omar. A lo mejor Omar es el amor de una o uno de ustedes y pues muy lindo y todo, pero no tampoco es lo mismo que el amor. Y entonces ahí puedo jugar mucho más con la secuencia, ramo, etcétera, mora, etcétera, tal o lo que quiera. Entonces fíjense que la verdadera información genética está en esa secuencia, que aquí vaya una A, que aquí vaya una T, aquí vaya una C. El orden puede ser cualquiera, pero es un orden preestablecido. Así como tenemos el alfabeto castellano, tiene 26 letras y yo con eso escribo palabras, frases, párrafos, textos y voy leyendo y voy entendiendo cada palabra que quiere decir, pues de acuerdo con el orden de sus letras. Si le cambio una letra por otra, o le quito una letra, o le adiciono una letra, pues yo puedo cambiar completamente el significado de una palabra. Sí, y hay muchos ejemplos conocidos y en medicina, pues con los medicamentos muchísimo más. Se dijeron, hola, y si la información genética es la secuencia lineal de las bases nitrogenadas, ¿no podremos leer toda esa secuencia que tiene la información genética del hombre? Y pues claro, efectivamente lo hicieron. Fue lo que se denominó el proyecto Genoma Humano. Esa es la tarea para dentro de 8 días.
mirar el proyecto Genoma Humano, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus objetivos y los principales resultados que arrojó. ¿Correcto? También van a mirar, van a buscar qué es la técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, ¿correcto? ¿Qué son las técnicas de secuenciación de próxima generación, NGS, y cómo es la secuenciación de Sanger, se escribe con G, Sanger, ¿correcto? Entonces ahí tengo el genoma humano, ya está. Esta secuencia que tengo aquí, que vaya A, B, C, C, T, T, G, A, T, G, etcétera, eso es lo que da la información genética. Hay varias conformaciones del DNA, conformación A, conformación B, conformación Z. La conformación, dependiendo de la posición de las bases con relación al azúcar, y entonces la que tenemos mayoritariamente nosotros es esta, el DNA de la forma B, que fue la que describieron pues allá en los estudios de Rosalinda Franklin Wilkins, y que está mayoritariamente en las células humanas. ¿Correcto? Ahí tenemos entonces el DNA, la molécula de la vida, porque permite explicar la vida y la perpetuación de la vida. Hoy en día se usa mucho la molécula del DNA, pues para distintos tipos de proyectos, entre ellos pues para crear engramas a nivel cerebral, para que la gente compre o utilice determinado producto. Mire, de DNA publicidad, encontramos la manera correcta de que la persona mire el aviso, haga el engrama a nivel cerebral y va y lo compre, ¿sí? Y entonces es como ustedes encuentran hélices, doble hélices en muchas cosas, en muchos productos, ¿ven? La crema dental, ustedes ven la Sensodyne, pues tiene su logo con la molécula de DNA, DNA de loción, miren el envase, DNA para mirar un test, zapatos marca DNA, un jabón DNA, y si usted le ponen cuidado a la televisora, van a ver también cómo propagandas de jabones, de detergentes, de no sé qué, involucran ese DNA, pareciera como que el cerebro se da cuenta de que efectivamente ese DNA es la molécula más importante que tiene y que entonces cuando lo ve en esos productos, pues va y lo compra. Muy bien, entonces eso es lo que les quería decir el día de hoy. Miren la estructura tan bonita y repasen esto y hagan la tarea que la vamos a comentar la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Bueno, entonces que pasen muy buen fin de semana, que descansen. Igualmente, gracias. Tú nos comparte la clase, ¿verdad? Sí, la tiene tu compañera, no hay problema. Bien, ¿cómo vamos? Bien, aquí